Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la justicia cotidiana. Vamos a platicar que hoy en nuestro país se ha venido llevando a cabo un esfuerzo importante por una organización académica para poder convocar a todos los ciudadanos e identificar cómo podemos hacer que la justicia sea una herramienta que sea accesible para todos. Que la justicia sea un instrumento para que todos cuando tengamos algún problema, alguna controversia, la podamos utilizar y cómo también podemos hacer que la justicia sea una herramienta para poder reducir la desigualdad. Siempre hemos pensado en la justicia como algo difícil de poder tener en nuestras manos. Siempre hemos pensado, y eso es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, de que la justicia está más bien asociada a las personas que conocen de cómo funcionan las leyes o a las personas que tienen la posibilidad de asesorarse con personas que se dedican a practicar las leyes. Pero muchas veces nos ponemos a pensar en el ciudadano como tú y como yo. En el ciudadano que cuando contrata un servicio o un producto debe tener la posibilidad como consumidor de hacer ejercer sus derechos. Del empleado que cuando tiene alguna controversia con su patrón tenga la capacidad de poder interactuar con base en la justicia, con base en las leyes y por lo tanto pueda reconocer sus derechos laborales. De que cuando un empresario tiene algún problema con otra empresa, pueda acudir a la justicia para poder resolver esas controversias o cuando tenga algún problema contra una instancia de gobierno por una decisión mal aplicada que afecte los intereses de la empresa, pues también puede acudir a la justicia para poder obtener el mejor beneficio para todos sus empleados. Y eso es a lo que le llamamos la justicia cotidiana, el quehacer cotidiano de poder convivir como ciudadano, de poder convivir como empleado, de poder convivir como vecino, de poder convivir como parte de una empresa. Y es allí en donde entonces, cuando hablamos de la calidad de la justicia como la parte fundamental para que se respete el Estado de Derecho, para que las leyes realmente sean de los ciudadanos y para que realmente tengamos la posibilidad de que los derechos de cada uno de nosotros sean válidos. Siempre, obviamente, asumiendo todas las obligaciones que nos confieren las mismas leyes. Es por ello que le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo si consideran que en México se aplica el Estado de Derecho, si consideran que las leyes, acceder a ellas es fácil, si consideran que la aplicación y la impartición de la justicia es bajo las mismas condiciones para todos, y si consideran que hoy nuestro país está transitando a ser más accesible esa impartición de justicia. Vamos a ver lo que nos contestaron. No del todo. No se te hace la justicia que necesitas o la que te corresponde a ti. Y muchas veces, pues, aunque ahí esté la ley, no te respalda. No, pues porque hay mucha delincuencia. Porque hay desigualdad de política y son puros tranzas, ¿no? No se respeta. Porque la ley no es pareja. No lo creo. Bueno, porque ha habido muchas injusticias en todos los gobiernos, pero creo que hoy que se ha manifestado mucho. No, para nada. ¿Por qué? Porque la ley la dicta la persona que tiene el poder. No. Pues hace mucho tiempo cuando me robaron una cartera, cuando estaba chavo de 15 años. Sí, claro que se han realizado denuncias. ¿Qué resultado obtuvo? Pues en primer lugar no ha sido nada positivo, ya que te dan largas a la contestación y cuando te la dan pues no es de acuerdo a tu criterio o conformidad. Sí, pero pues quedó en vano. La denuncia no se le dio seguimiento. Pues sí, posiblemente sí. Pues si realmente impartimos adecuadamente la ley como tal lo indican, pues yo creo que sería de una forma correcta de hacer justicia. Pues podría ser que sí. La desigualdad también y el racismo.
Sobre todo, la justicia está basada en la ley, ¿no? En el respeto a la ley. Si yo ahorita tiro un papel, estoy siendo injusto con el resto de la población, independientemente a que si haya o no haya quien la recoja. Nosotros mismos darles el valor que se necesita a nuestras leyes y darle el valor que requiere nuestra Constitución y nosotros mismos no quebrantar estas mismas leyes. Pues a lo mejor denunciar. Cada quien tenemos que poner un poco de un grano de arena y cooperar y ser iguales. No, pues primero respetarlas nosotros mismos. Pues justamente eso, denunciar y pues protestar desde nuestro área de trabajo. Pues cada quien hacer lo que le corresponde. Al servicio de unos pocos. Siempre, por lo que yo he visto, no es como que no está ahí la justicia para los que la necesitan, sino para los que pueden pagarla o para los afortunados, unos pocos. De unos pocos. ¿Por qué? Pues porque yo pienso que algunos cuentan más, porque no sé por qué, si es por el dinero o no sé. Muy pocos para mí, porque los servicios están muy mal. No, pues así aquí se nota que está al servicio de unos pocos. No son parejas, es decir, aquí a veces interviene mucho la corrupción que están hablando. Es decir, para los pobres, o valga la expresión, para el tipo de cierta clase media abajo, no hay justicia. Creo que sí está al servicio de muy pocos. ¿Por qué? Pues porque hay muchas preferencias, hay corrupción sobre todo. La ley es solamente para algunos, no es para todos. Desafortunadamente, la gente que tiene algún cargo o algún puesto o alguna influencia es quien se ve favorecida por la ley. Estamos hablando de la justicia cotidiana. Pero antes de seguir profundizando en este concepto que nos parece que debe ser uno de los elementos que los ciudadanos exijamos de manera permanente y que la justicia cotidiana se convierta en una realidad en nuestro país, quisiera yo agradecerle el día de hoy a parte del equipo de trabajo que hace realidad Buen Ciudadano. Quisiera agradecerle a César Ratoni, a Jessica Espinosa, a Melissa Ovalle y a Marco Flores, porque siempre nos han dedicado su tiempo, nos han dedicado su entusiasmo y también son ciudadanos como todos los que participamos en ese programa. Muchas gracias a ustedes por hacer que este proyecto ciudadano sea una realidad y muchas gracias a ustedes por compartir anhelos y sueños con nosotros. Vamos a seguir platicando de la justicia cotidiana. Hoy, cuando hablamos de justicia cotidiana, y presento a Alfonso Rodríguez, que nos acompaña todos los programas aquí en este Buen Ciudadano. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches. Y me uno también al agradecimiento a todo el staff de Buen Ciudadano. Cuando hablamos de la justicia cotidiana, estamos hablando de un instrumento para que realmente los ciudadanos podamos tener acceso a las mismas oportunidades. Para que los ciudadanos, a través de la impartición de justicia, a través, como mencionamos, de la justicia cotidiana, de poder resolver un conflicto, de poder ir a un tercero para que nos ayude a resolver ese conflicto, eso lo que significa es que la ley prevalezca, que prevalezca la justicia, que se generen las condiciones para que se dé la armonía y la sana convivencia entre los ciudadanos. Y en ese sentido, hoy Alfonso nos va a platicar de cómo está, desde el punto de vista de los ciudadanos, la calidad de la justicia y el entendimiento de qué es la justicia. Alfonso. Hoy, Tulio, vamos a presentar unas láminas en las que el INE y el Colegio de México presentan el informe país sobre la calidad de los ciudadanos. Y en él hay un apartado que se refiere a la seguridad y al Estado de Derecho, entendiendo el Estado de Derecho precisamente el hacer prevalecer las leyes por encima de cualquiera y de cualquiera. Entonces, en la primera gráfica, si nos hacen favor de mostrar, se hizo la pregunta del tema de respeto a las leyes. Perdón, nada más, creo que es importante nada más decir la fuente, Alfonso, que este es un estudio que hizo el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Sí, el INE y junto con el Colegio de México. Perdón. Es la fuente. Y regresando ahí al tema, es la pregunta, ¿qué tanto cree usted que se respetan o no las leyes en México?
Y aquí, como podrás ver, Tulio, pues el 4% dice que mucho, que es la minoría, casi un 30% dice que algo, y pues alrededor del 70% dice que poco o nada. Entonces, como podemos ver, la percepción de la gente es que en este país pues no se respeta la ley. Y eso quiere decir que no la respetamos ni los ciudadanos, ni los gobiernos, ni nadie, ¿no? Entonces, ese es un problema grave a lo que se refiere el Estado de Derecho. Y a mí me llamaba mucho la atención la respuesta de los ciudadanos que hoy el equipo de producción hizo favor de ir a recoger sus testimoniales, en donde decían, y hubo un consenso absoluto, en el sentido de que la justicia es de pocos, que la justicia está asociada con personas que tienen acceso a las autoridades o que está asociada con personas que tienen muchos recursos económicos. Y eso me parece que es la clave en cómo transformar la visión de la justicia accesible para todos a través de este concepto de justicia cotidiana. Sí, y yo creo que uno de los puntos importantes es como el tema de saber a quién acudir o de la educación para saber cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones. Yo creo que parte de que no respetamos la ley no es justificación, sino es de falta de conocimiento de la propia ley, ¿no? Bueno, si nos vamos si te parece bien, nos Por vamos favor, a la Alfonso, siguiente. me quedé pensando lo que me estabas diciendo. A la siguiente gráfica, que es relativa a la denuncia al delito. Si las personas que fueron víctimas de algún delito hicieron algo o no hicieron nada, aquí el 40% de las personas pues sí hacen algo, alguna denuncia o algo, y el 60% no hace nada. Y en una lámina que viene vamos a ver cuando hace, qué hace y por qué no lo hace, ¿no? Y aquí lo que siempre hemos platicado en este programa, que un instrumento que debemos ejercer los ciudadanos es el instrumento de la denuncia. Pero si tenemos la percepción de que el sistema de impartición de justicia, es decir, acceder a un juez, acceder a un mecanismo de resolución de controversias, pues es difícil o no lo conocemos, pues es como el símil de cuando nos queremos automedicar, que pensamos que nos duele algo y en lugar de recurrir al médico y recurrir al especialista, pues le hablamos a la tía, le hablamos a nuestra mamá o le preguntamos a nuestra esposa, y como pensamos que ya esos medicamentos han sido muy efectivos en otros casos, pues no acudimos a la justicia. Y entonces eso lo que genera es una acumulación de desencanto, una acumulación de rencor, de enojo, de insatisfacción. Y eso me parece que es lo que tenemos que transformar en voltear ese enojo, en voltear ese desencanto y en hacer esta exigencia ciudadana. O lo que comúnmente se dice que sale más caro el caldo que las albóndigas. Es correcto. ¿Qué nos puedes presentar en la siguiente, Alfonso? En la siguiente gráfica se hizo la pregunta de qué se hizo y por qué razón se hizo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, si no se hizo algo, si no se denunció algo, porque es la gráfica anterior. Perdón. Si son tan amables a nuestros amigos de producción, que creo que aquí lo que es importante es tratar de identificar quiénes acuden al sistema de justicia, porque lo que decimos es los que no acuden, que eso es lo que yo mencionaba, en donde genera enojo, desencanto, rencor, molestia, y los que sí asumen los costos que hoy siguen, bajo la percepción de los ciudadanos, estando muy altos para acudir a un sistema de impartición. Es correcto. Aquí, por ejemplo, dice, ¿por qué no acuden? 63 personas de 100 dicen que porque no sirve para nada. Y yo creo que esta respuesta se puede contagiar, porque si yo tuve una experiencia negativa a la hora que fui a hacer una denuncia, de que no sirve para nada, al llegar a hacer la denuncia y al tener un efecto negativo sin ningún resultado, pues eso me va a llevar a que yo le diga a mi vecino, que a lo mejor tiene el mismo problema que yo tuve, le digo, oye, eso ni lo vayas a hacer porque es una perdedera de tiempo el que vayas tú al Ministerio Público o que vayas a denunciarlo a alguna de las procuradurías o que vayas a hacer cualquier tipo de trámite o denuncia. Ese tipo de respuestas, como me imagino que se comunica de voz en voz, y entonces eso pues, causa un efecto pues, de desconfianza generalizada en la población. No, y claramente eso lo que nos dice es que pues, quiso asumir su costo, pero no se está cumpliendo el derecho constitucional en donde la justicia debe ser expedita y oportuna. Y cuando no se cumple un derecho constitucional de personas que hoy los mexicanos les están pagando su sueldo,
pues debe haber ahí una obligación hacia esas personas de cumplir con lo que lo están mandatando y con lo que lo están contratando. Pues sí, hoy tenemos como que una falta de vigilancia, de seguimiento a ese tipo de asuntos, porque no tenemos una Contraloría Federal que da seguimiento o que da los procesos en el gobierno federal, pero yo creo que en el tema de justicia pues deberíamos de tener también un órgano que se encargara de darle seguimiento a algunos indicadores, o no sé, me imagino que pudiera ser algún tipo de temas para dar seguimiento a los temas de los ciudadanos. No, y que prevalezca fundamentalmente la ética de las personas que se dedican a la abogacía. O sea, que los abogados sean ejemplos de ética como hoy pensamos y queremos que también sean los doctores. De que claramente cuando estén ante un caso no estén pensando en cómo lo van a alargar para cobrarle más a la persona que los contrató, o que no estén pensando en que le van a pedir a la persona o al familiar que les dé una cantidad económica para que ellos a su vez o sobornen o supuestamente digan que van a sobornar a alguna autoridad para que el caso se resuelva favorablemente o al menos para que vaya mucho más rápido en el procedimiento. Y eso me parece que es parte de lo que tenemos que enfrentar. Totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que pues, los abogados que defienden o que defienden a las personas, pues yo creo que no debe de ser, o sea, sí debe tener una renta, deben de ganar dinero, por supuesto, pero es un servicio profesional. Es un servicio profesional y como tal deben de ser bien remunerados, pero yo creo que muchos de los abogados, pues yo creo que pasan esa línea del ser bien remunerados y ya pues es un tema como de 100% de negocio y no la parte social o la parte de atender con la calidad y con la ética que tú mencionabas a las personas. Y se me hace que eso es muy importante. Y que haya una cruzada por parte de los abogados de poder atender las necesidades de las personas que menos oportunidades tienen y que menos recursos tienen. Que sea, como a ti y a mí nos enseñaron, un servicio social. Que sea un servicio al país, que sea un servicio a todos los mexicanos. Otra de los temas que me llama la atención, Tulio, en esta gráfica es que la gente no actúa por miedo. Y si uno de las bases principales del Estado, y por supuesto el Estado mexicano, es la seguridad de los ciudadanos, pues se me hace que parte del Estado de Derecho y del tema de seguridad, pues es que los ciudadanos tengan la confianza y la seguridad de que si van a hacer alguna denuncia, pues no tengan una represalia, ya sea por el mismo gobierno o por un grupo de delincuentes que pues quizás tenga ahí a personas metidas en el Ministerio Público o algo así. A mí me llamaba mucho la atención cuando estábamos preparando el programa, Alfonso, que vimos una gráfica en donde trataban de clasificar por especialidad, y quiero ser un poco más explícito en este sentido, cómo se estaban dando los casos de justicia. Entonces decían, los casos de justicia fundamentalmente se dan en el orden civil, que tiene que ver entre ciudadanos, después se dan, y casi era la misma proporción, en el orden mercantil, que significa la relación entre una empresa con otra o un ciudadano con una empresa, y después se daban en el caso de lo familiar, pues que tiene que ver con la relación de una esposa con su esposo, que tiene que ver, como su nombre lo indica, entre familias. Pero la proporción de los casos en materia penal era muy baja, y eso me llamaba muchísimo la atención. Pues sí, pues llama la atención que son como que los temas entre particulares los que prevalezcan y no los que son con una relación entre el ciudadano y la autoridad, o que no haya como que un tema como de castigo y que sea un tema penal el que también esté dentro de esa gráfica que estuvimos revisando en mediodía. Y creo que ahí la hipótesis es que como claramente la denuncia no se convierte en un instrumento ciudadano, como claramente hoy no están los incentivos adecuados para que los ciudadanos acudan a denunciar un delito, pues ahí en donde pues claramente la proporción es muy baja. Sí, claro, y hablamos también del tema que platicábamos al principio del programa, el tema de la impunidad, pues que es del 98 y cacho por ciento de las denuncias que están impunes, y pues yo creo que eso también tiene que ver con la hipótesis que estás planteando. Pues qué triste. Vamos a ver la siguiente gráfica. Es esta, la siguiente gráfica habla de si le sirvió acudir al Ministerio Público o a un policía cercano para resolver el problema que presentaban. Y aquí vemos que por ejemplo, pues el Ministerio Público es un 23% que sí ha resuelto, el 23% parcialmente, y la gran mayoría
de que no les sirvió acudir al Ministerio Público. Y a un policía más cercano, pues aún todavía se reduce el tema de que sí le sirvió, parcialmente también aumenta, y también aumenta en proporción el tema de que no le sirvió, de que no le resolvió el problema en el policía cercano. Creo que es importante porque cuando la gente acude a un ministerio público, cuando acude a un policía, es como el primer nivel de atención en el sistema de impartición de justicia. Y es lo que se conoce como la justicia de barandilla, en donde vas a interponer una denuncia, vas a interponer una queja, y es en donde se detona la cadena de valor para poder llevar a cabo un proceso judicial. Y muchas veces, si esa primer ventanilla de servicio contribuye a resolver el problema, entonces quiere decir que ya no tienes que seguir con todo el proceso judicial y por lo tanto genera esta obligación constitucional de una justicia eficaz y oportuna. Sí, y yo creo que también tiene que ver con la percepción de que la gente llega, por ejemplo, al Ministerio Público o que llega con el policía de la cuadra y a lo mejor el Ministerio Público, pues la gente que está atendiendo ahí o que lo recibe, pues no tiene la vocación de servicio que debería tener y entonces pues le dice que no se va a poder o se le hace muy cansada a la persona que llega a denunciar y entonces también muchas personas desisten al momento que llegan a hacer la denuncia al Ministerio Público o a un policía, ¿no? O sea, yo creo que parte también de tener un sistema de justicia eficiente es que la gente pueda llegar y pueda saber que al Ministerio Público que va a hacer la denuncia, pues le va a atender y va a empezar un proceso constitucional que le va a dar un resultado. No, y como bien tú lo apuntas, es que las personas tengan la capacidad de entender cómo ejercer sus derechos y que tengan claridad de que acudir a denunciar un delito, pues es parte de la obligación que tiene el Estado mexicano de resolvérselo. Sí, es una facultad y un derecho primordial de cualquier Estado. En conclusión, para poder seguir en la entrevista con Sergio López Ayón, director del Centro de Investigación y Docencia Económica, la justicia cotidiana debe ser una realidad, la justicia debe estar a la mano de todos los ciudadanos, debemos pasar al concepto de justicia para todos versus el término de justicia de unos pocos. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias, Tulio. Buenas noches. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar para conversar sobre la justicia cotidiana. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales y regresamos. Estamos hablando de la justicia cotidiana. Como pudimos observar en los testimoniales y en la conversación con Alfonso Rodríguez, claramente hoy existe la percepción de que la justicia sigue siendo facultad exclusiva o accesible de unos cuantos y que claramente la justicia puede convertirse en un instrumento que genere oportunidades para todos y que también contribuya a reducir de manera significativa la desigualdad que vive nuestro país. Para ello, hoy nos acompaña Sergio López Ayón, que es el director de una institución académica que me permito manifestar que es no solamente de las más importantes de nuestro país, sino de las más importantes del mundo y de la región de habla hispana, que no solamente combina la formación académica, sino sobre todo la investigación aplicada en los temas que se consideran más relevantes para la vida institucional de nuestro país. Sergio, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Sergio, ustedes desde el 2014, ante una convocatoria del gobierno federal, trabajaron en no solamente dialogar con los expertos, dialogar con las organizaciones de la sociedad civil, sino también tratar de construir una plataforma de conocimientos para que el derecho a la justicia, a lo que denominamos la justicia cotidiana, sea una realidad. Y antes, para tratar de explorar e identificar estos conceptos, me gustaría preguntarte, en términos muy prácticos, ¿qué significa para ti justicia cotidiana? Significa muy concretamente que cuando dos personas en su vida cotidiana, laboral, familiar, de trabajo, en sus relaciones comerciales, o incluso en la convivencia cotidiana, tienen un conflicto, tienen una diferencia, tengan un mecanismo que les permita resolver fácilmente este conflicto
con base en las reglas de convivencia, en las reglas jurídicas o simplemente en, digamos, el sentido común, y que permite entonces dos cosas: que los acuerdos se cumplan y que haya una institución responsable que permita aplicar esas reglas y, por lo tanto, generar incentivos al cumplimiento de las reglas, de los pactos, de la convivencia cotidiana. De eso se trata la justicia cotidiana. Sergio, cuando nuestro país está transformándose, está pasando por esta serie de cambios institucionales de largo aliento, uno de los temas relevantes tiene que ver con la calidad de la justicia. Y a partir de allí, el gobierno federal convocó a la organización académica que tú hoy diriges a que llevara a cabo un ejercicio importante. Si nos puedes platicar cómo se ha desarrollado ese ejercicio, en qué etapas consiste, y a lo largo de esta conversación platicaremos de las propuestas muy concretas que están planteando. La primera etapa fue unos foros de consulta que tuvieron como objetivo hacer un diagnóstico e identificar algunas líneas de solución. ¿Qué encontramos? Voy a resumir en esencia. Encontramos que hay varios problemas, es una serie de problemas. Primero, las personas no conocen sus derechos. Segundo, cuando los conocen o tienen noción de un derecho y tienen un conflicto, no saben a dónde acudir. De acuerdo. Cuando logran acceder o cuando logran identificar la institución que les puede resolver ese conflicto, se encuentran con que los costos de acceso a esa institución son muy altos. ¿Por qué? Porque hay que contratar a un abogado, porque son demasiado formales. Y cuando logran atravesar todas estas barreras, se encuentran que los procedimientos son muy largos, ¿sí? Y muy frecuentemente el resultado final no abona a resolver el conflicto, sino a agravarlo. En pocas palabras, el aparato formal de justicia no está cumpliendo su misión de dar una solución expedita rápido a los problemas. Esto le pasa a las madres de familia que son abandonadas por los esposos y no pueden cobrarles una pensión alimenticia. Le pasa al trabajador que lo despiden y no encuentra un mecanismo fácil para reivindicar sus derechos. Pero también le pasa al empresario que con frecuencia no puede cobrar una deuda, o le llega un sindicato negro y le cobra una multa. Le pasa a los vecinos que cuando otras personas rompen las reglas de convivencia, tiran la basura, hacen fiestas en la noche, no tiene manera de resolverlo. Le pasa a las empleadas domésticas cuyos derechos son violados y no hay un mecanismo eficiente para hacerlo. Le pasa a los migrantes cuando regresan al país. En fin, a los consumidores, desde luego, con frecuencia. Son todos estos entramados, cada uno tiene diferentes peculiaridades, pero el común denominador es el mismo. En este país es difícil acceder a una justicia rápida, a una justicia cotidiana. Este es el diagnóstico en dos palabras. Creo que lo has explicado de manera muy sencilla. Y déjame entrar a las 20 propuestas que el CIDE con el grupo de investigadores y las organizaciones de la sociedad civil construyeron. Y primero, creo que algo es muy claro, que el derecho a la justicia es un derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos. Así es. Y la Constitución habla del derecho a un procedimiento, como bien dices, eficaz, dice una oportuno. Justicia pronta y expedita, son Es los correcto. términos exactos que usa la Constitución. Y que también lo que habla es de que las personas no nos podemos hacer justicia por propia mano, sino Así para eso es. debe haber un entramado institucional que es el que acabas tú de describir con mucha claridad. Así es. Ahora, en ese orden de ideas, lo primero que establecen es que tenemos que hacer una campaña de sensibilización de que los mexicanos debemos tener una cultura de derechos. Así es. ¿Qué es lo que están planteando en ese sentido, Sergio? Estamos planteando que si bien tenemos una Constitución que otorga muchos derechos a los mexicanos, en la realidad la mayor parte de los mexicanos no conoce sus derechos. Entonces el primer punto, la punta de lanza de un proceso de transformación cultural, política, cívica, consiste en reforzar el conocimiento que existe de los derechos asociado a cuando me lo violan, o cuando yo siento o percibo o tengo la impresión de que me lo violan, a dónde puedo ir para hacer valer ese derecho. Entonces, no solo es cuál derecho, sino cómo lo protejo. Este sería un primer punto
y es una de las primeras recomendaciones que estamos haciendo en el ejercicio de justicia cotidiana. También hablan que hoy podemos identificar diferentes calidades en la impartición de justicia. Una cosa son los delitos que son de orden federal y que tienen que a su vez ser asumidos por los tribunales federales, pero los delitos que también tienen que ver con las entidades federativas y que tienen que ser resueltos por los tribunales de las entidades federativas. Y se habla ahí de establecer mecanismos de coordinación entre los tribunales federales y estatales. ¿Cómo lo están pensando? A ver, aquí entramos en una de las dificultades del tema de justicia. Y es que en este país no hay un sistema de impartición de justicia. De acuerdo. Hay 33 poderes judiciales, ¿sí? Uno federal, uno en cada entidad federativa y la Ciudad de México. Y para una persona, un ciudadano común, es difícil desentrañar estas galimatías jurídicas para saber a dónde voy, ¿no? La mayor parte de los conflictos, Tulio, son de carácter local, o sea, tienen que ser resueltos por los tribunales locales, por los tribunales estatales. Ahí se encuentran los temas de carácter civil, los contratos, los convenios, los arrendamientos, los de carácter familiar, divorcios, custodias, alimentos, los de carácter mercantil y los de carácter laboral en ciertas circunstancias. Bueno, encontramos que los sistemas de justicia local son los menos desarrollados. Hemos invertido muchísimo dinero y invertimos muchísimo dinero en la justicia federal, lo cual es una buena noticia, pero no hemos invertido en la calidad de la justicia local. Y es ahí donde se encuentra la mayor parte de los conflictos. Por eso, una de las recomendaciones era crear un mecanismo de coordinación orientado a mejorar la calidad de la justicia en los estados, en los tribunales de base de primera instancia. Ahora bien, también lo que vimos en el estudio que presentan ustedes, que hay un alto grado de desconfianza por parte de los ciudadanos, de los usuarios de los servicios jurídicos, sí, de los profesionales de la abogacía, de los profesionales del derecho. Sí. Y eso habla que muchas veces se sienten engañados, que muchas veces sienten que los honorarios que cobran por prestar sus servicios son muy altos y muchas veces que no tienen el nivel de entendimiento para poder resolver de mejor manera los problemas que los enfrentan. ¿Qué están planteando en ese sentido? Así es. Déjame hacer un símil. Cuando alguien se enferma, tiene una idea bastante clara de a dónde acudir, ¿no? Normalmente los sistemas de salud público o eventualmente un médico, y hay una serie de referencias, de indicadores. Cuando uno tiene un problema legal, ¿no? un contrato de arrendamiento que no se cumple, o un divorcio, ¿no? La primera pregunta es ¿con quién voy? Claro. ¿Y a qué abogado recurro? ¿Cómo sé si es un buen abogado? ¿No? Como los abogados trabajamos en entornos contenciosos de pleitos, siempre hay dos abogados, ¿no? ¿Cuál es la calidad de esos abogados, ¿no? Y lamentablemente hay que decir que la calidad de los servicios jurídicos en México es muy baja, ¿sí? Los abogados no tenemos estándares de calidad, de ética profesional que permitan garantizar a un ciudadano que tiene un problema que va a tener un buen abogado. Y entonces pues viene esta desconfianza porque voy a entrar a un mundo donde si no voy con un abogado voy a perder el juicio y cómo sé si tengo o no confianza. Y cuando el abogado se equivoca, la respuesta fácil es el juez se vendió, claro, o la otra parte, ¿no? Entonces, o la justicia de unos pocos, entonces los otros tenían más recursos económicos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo también por mejorar, por un lado, la calidad de la educación jurídica, pero dos, también tener estándares éticos y de responsabilidad profesional, como sucede hoy con los médicos. Si hoy alguien tiene un caso de errores médicos, hay una institución, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, donde ya hay una institución que permite dirimir estos conflictos. En el caso de los abogados no hay nada similar, entonces tenemos que trabajar también en la construcción de, digamos, mecanismos que permitan asegurar que cuando yo voy a un abogado tengo algún indicador de que ese es un abogado confiable, ¿no? Que va a comportarse éticamente. Déjame ligar esta respuesta con también una de las propuestas que me parece que son muy interesantes.
la creación de centros de asesoría jurídica que permitan a las personas de diferentes posibilidades económicas, de diferentes estratos socioeconómicos, poder acudir a estos centros para que sean orientados de manera adecuada de cómo tienen que resolver una controversia, de cómo tienen que enfrentar un conflicto. ¿Qué están pensando en cómo instrumentar estos centros de asesoría jurídica? Lo que llamamos centros de asesoría jurídica temprana. Podría poner la imagen de el teléfono, el Locatel, es decir, es un lugar donde si yo tengo un problema, puedo llamar y puedo recibir una orientación inmediata de a dónde me puedo dirigir, ¿no? Esto, si fuera el mundo perfecto, tendría que evolucionar hacia sistemas de defensoría de oficio o de orientación jurídica más avanzados. ¿De acuerdo? Pero pensando que esto puede llevar tiempo y tiene un costo importante, por lo menos tener un punto de contacto, ¿no? Un teléfono, así como cuando hay una emergencia podría marcar el 911, ¿no? Tener un teléfono de asesoría jurídica gratuita que permitiera al menos orientar. Usted tiene un problema de carácter familiar, vaya al DIF local. Usted tiene un problema de convivencia, vaya a la Procuraduría Social. Es decir, hay un entramado de instituciones que existen, pero muchas de ellas simplemente las personas no las conocen. Entonces empecemos por generar mejor información para que sea un punto de arranque para tener una mejor justicia cotidiana. Ahora, algo también creo que es importante, y tú que eres abogado y no solamente eres investigador y eres académico y eres director de una universidad académica, también tiene que ver con los nuevos mecanismos de solución de controversias. Se habla de la mediación, del arbitraje y de la conciliación. ¿Cómo se puede poner al uso de los ciudadanos estos tres nuevos mecanismos? Bueno, esto es muy importante porque ir a un tribunal tiene un costo importante en tiempo, en abogados, en fin. Lo que las personas quieren normalmente es solucionar su conflicto. Y a lo largo de muchísimos años se han desarrollado lo que se llaman los mecanismos alternativos. O sea, no tengo que llegar con un juez a un procedimiento muy formalizado, un procedimiento muy regulado, sino la intervención de un mediador, de un conciliador, eventualmente de un árbitro, permite resolver los conflictos con mucho menor costo y mayor eficiencia. Nosotros lo que hemos identificado es que la mayor parte de los conflictos no representan montos económicos muy altos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Requieren entonces una solución de justicia, como decimos, de barandilla, rápida. Alguien que sin tener todo el bagaje legal pueda, con sentido de la equidad, con un sentido de justicia muy inmediato, resolver el conflicto. Y entonces se ha planteado la necesidad de desarrollar estos centros de justicia alternativa que permitan una intervención rápida, eficaz, de bajo costo, no formalizada. Y solo si eso no resuelve el problema, entonces llegamos con un juez. Esto podría simplificar mucho estos procedimientos y dar a los ciudadanos una sensación de que alguien les puede ayudar a resolver su conflicto de manera eficiente. ¿Te parece que estamos como integrando un sistema de impartición de justicia? Hablabas de los centros de orientación temprana, en donde es como si fuera el médico que te dice, oye, me duele el estómago, pues vaya con el gastroenterólogo, y lo vas orientando. Luego estás buscando un mecanismo donde dices, oye, pues este delito o este conflicto no tiene una importancia económica tan grande, y entonces por lo tanto, pues ve primero una mediación y después si no funciona, pues ya ahora sí te vas al sistema de impartición de justicia formal. Y quiero llegar a un tercer elemento. Tú decías que el gran problema de la justicia tiene que ver con los problemas locales. Así es. Ya has mencionado la justicia de barandilla y también hay un concepto que le llaman la justicia itinerante. Platícanos de esos temas. A ver, creo que has hecho una estupenda analogía, déjame. Primero vas con la enfermera. Si la enfermera no te resuelve el problema, vas con el juez médico general, el médico familiar. Si él no lo puede, entonces te manda al especialista. Y solo si el especialista no puede, entonces llegas, digamos, al hospital de tercer nivel, ¿no? Y hay medicina preventiva, además, ¿no? Claro. Bueno. Pues lo mismo pasa con la justicia. Deberíamos tener muchas más enfermeras, muchos más médicos generalistas, ¿no? Y luego ir ya avanzando conforme un conflicto se hace más complejo a este tipo de cuestiones. La justicia de barandilla son los médicos familiares, ¿no?
que es un médico generalista, no especialista, que conoce suficiente de la materia, pero que puede dar una solución rápida al conflicto sin tener que entrar. Te va a dar probablemente aspirina, te va a dar un remedio casero y te soluciona el problema. ¿Qué pasa en los sitios que por su ubicación geográfica, que por su el nivel de población no costea tener una clínica permanente? Bueno, pues hay caravanas de salud, ¿no? Que claro, periódicamente llega un camión con médicos, enfermeras, da atención a la población y bueno, exactamente haríamos con la justicia, ¿no? Que cada mes o cada 2 meses en pequeñas comunidades llega el juez itinerante, que básicamente es un mediador, ¿no? Al cual las personas se acercan, exponen su problema, lo resuelve y el asunto progresa. Y a los 2 meses regresa o a los 3 meses regresa y empezamos a generar un tejido social que funcione con reglas distintas, ¿no? Donde la justicia no esté en manos del más fuerte, sino esté en manos del Estado, que va a aplicar reglas que las personas conocen. Esto es lo que constituiría el principio de una refundación del Estado de Derecho en México, donde hoy el incentivo es a no cumplir la regla. Claro. ¿Por qué? Porque claro, no pasa nada, ¿sí? Hoy el incentivo es a violar los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque no sucede nada. Construyamos mecanismos institucionales a nivel base, a nivel básico, que hagan que las reglas se cumplan, que los acuerdos se cumplan y que entonces la gente sepa que si no cumple, algo sucede. Esa es la esencia de la justicia cotidiana. Sergio, ¿cómo romper con estos obstáculos tradicionales? Porque si claramente ves desde el punto de vista de los jueces, pues ellos quieren seguir teniendo el monopolio de la impartición de justicia. Si ves desde el punto de vista de los abogados, ellos quieren seguir teniendo la clientela cautiva. Así es. Si ves desde el punto de vista de los magistrados, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues hoy pareciera ser que los recursos económicos, los recursos institucionales están siendo colapsados porque hoy claramente ha venido caminando más los asuntos que se presentan en esos tribunales. ¿Cómo poder desenmarañar estos conflictos de interés que hoy vemos? Bueno, aquí es donde nosotros hemos insistido que se requiere un conjunto de políticas públicas orientadas a satisfacer la necesidad de acceso a la justicia. El problema, Tulio, es que hoy, cuando tú le preguntas en manos de quién está eso, es un lío, porque ni es responsabilidad de los gobernadores o del presidente, ni de los poderes judiciales totalmente, ni de las procuradurías, ni de los abogados. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Nadie es responsable de la política de justicia. Es correcto. Nosotros propusimos que se creara una instancia de diálogo permanente que fuera un espacio de articulación de esto y que al mismo tiempo permitiera redefinir la manera en que hoy se distribuye el presupuesto en materia de justicia. No quiero entrar en el detalle, pero hoy cada quien se rasca con sus uñas y cada quien busca, digamos, la mayor cantidad de recursos, pero no hay una lógica que articule todo el sistema. Y cada gobernador se siente dueño de su propio sistema de impartición de justicia, Totalmente. aunque hay una división de poderes. Sí. Y la justicia federal tiene muchísimos más recursos que la justicia local. En fin, hay una serie de distorsiones que no se van a poder resolver por sí solas, sino hay que resolverlas a través de una visión integral, global, dónde están los conflictos, dónde hay que invertir, ¿no? Y tendríamos que modificar la pirámide. Hoy estamos invirtiendo más en los hospitales de tercer nivel y muy poco en la medicina preventiva. Claro. Tendríamos que invertir la lógica, invertir mucho más en la justicia de barandilla, en la justicia cívica, en la justicia de base, y quizás invertir menos en la justicia muy especializada. Sin embargo, esto hay que admitirlo, es un cambio de política y necesitaríamos conciliar la voluntad política de todos los estados, de todos los poderes, para crear esta instancia de articulación. No soy tan pesimista porque el ejercicio de justicia cotidiana llevó a que esto se diera de manera incipiente. Y hoy el presidente Peña Nieto envió un conjunto de iniciativas al Congreso que permitirían empezar a armar el entramado jurídico constitucional en esta dirección.
Estas iniciativas apenas fueron presentadas hace algunos meses y seguramente serán discutidas durante el próximo periodo de sesiones del Congreso. De prosperar, estaríamos poniendo los cimientos constitucionales para avanzar en esta dirección. Sergio, tú eres un ciudadano y además es una gente que le has aportado mucho a este país. Y claramente hoy estamos ante la disyuntiva de seguir avanzando y realmente, como tú mencionabas, transformar la manera de impartir la justicia, siendo más accesible para los ciudadanos, siendo mucho más clara, mucho más sencilla, mucho más oportuna y mucho más eficaz. ¿Qué recomendarías tú a los ciudadanos para que hagan respetar la ley, para que realmente el tema de justicia cotidiana se convierta en una realidad permanente en nuestro país? Yo diría que, aunque resulta frustrante en muchas ocasiones, si los ciudadanos no exigimos, primero, que nuestros derechos se respeten, se cumplen, y dos, que las instituciones respondan con eficacia, no vamos a ir muy lejos. Entiendo perfectamente que esto puede resultar muchas veces en una situación, en una percepción de frustración, de enojo, pero yo diría que las cosas solas no cambian. Tenemos que, como ciudadanos, también entender que el gobierno está ahí, pero está ahí para que le exijamos. Y entonces tendríamos que generar este entorno de exigencia. Y tendríamos que empezar a transformar nuestro entorno de desconfianza por uno de confianza. Esto no lo vamos a lograr de un día para otro. Esto es probablemente una vocación que va a requerir muchos años. Nosotros decíamos que hay que partir de las escuelas, que ahí es donde podemos sembrar la simiente de una nueva percepción de lo que implica la justicia, en este sentido mucho más cotidiano, directo, y a partir de ahí empezar a tener ciudadanos que conozcan sus derechos y que los exijan. Parece que es un camino que nos va a llevar décadas probablemente, pero que hoy estamos empezando a sembrar esta orientación que necesitamos. Sergio, uno de los elementos importantes para que los ciudadanos asuman a la justicia cotidiana como una demanda permanente que tienen que exigir, tiene que ver con que también el sistema de impartición de justicia sea transparente y rinda cuentas. Así es. ¿Qué es lo que se está planteando en este esquema de justicia cotidiana para que los ciudadanos, porque tal vez sí existen los sistemas de transparencia y rendición de cuentas, pero los ciudadanos no los conocen, no los consultan, no los exigen? Yo diría que tendríamos que generar indicadores distintos. Los indicadores que tenemos hoy son indicadores que, digamos, tienen sus problemas, pero al final del día se están dando cuenta de cuántos juicios, cómo se resuelven, pero no estamos acercándonos a la percepción del ciudadano. Me parece que un proyecto de justicia cotidiana, y así lo planteamos, tiene que entender que a quien tenemos que entender y a quien tenemos que darle satisfacción es al ciudadano común y corriente. Entonces tendríamos que desarrollar mecanismos que midieran el nivel de satisfacción de los ciudadanos en este lugar. Hay algunos indicadores indirectos, pero la pregunta es, ¿usted tuvo un problema, sí o no? Si sí, tuvo acceso, tuvo una respuesta. Y por más que tuviéramos indicadores de muchos amparos o muchas, ¿no? Si ahí no estamos resolviendo el problema, tenemos un problema. Claro. ¿No? Como el que tenemos hoy. Como el que tenemos hoy. Y yo pongo simplemente, digamos, el lugar donde tenemos esto de manera más sensible tiene que ver, por ejemplo, en la justicia familiar. Tenemos todos los días conflictos familiares que se desencadenan por cambios culturales, por cambios demográficos, por una nueva cultura. Hoy es rara la familia que no enfrenta un conflicto de alguna naturaleza. Bueno, el lugar donde deberíamos tener la mejor justicia es la justicia familiar, pero debería ser una justicia orientada justamente a facilitar que estos problemas no generen niños abandonados, niños sin, digamos, donde el padre no se responsabiliza, donde la custodia no sea un problema de años de litigio o de solución de carácter violenta en muchas ocasiones. Yo
ahí pondría muchísima más atención que en otros temas. Como planteabas al inicio del programa, la sana convivencia. La sana convivencia, la justicia cívica, la justicia de la convivencia entre ciudadanos en las ciudades, en los pueblos. Ahí es donde tenemos que iniciar. Entonces no son los grandes litigios, son aquellos que tocan la parte más sensible, más cotidiana, ¿no? Obviamente, insisto, es como la medicina preventiva. Lo que tenemos que hacer es cambiar todo un enfoque cultural. Hoy en la medicina esto se entiende mejor, pero lo tenemos que trasladar al aliento de la justicia para empezar a trabajar desde esta perspectiva. Sergio, para concluir, hoy estamos en el proceso de instrumentación de un sistema nacional de transparencia y de un sistema nacional anticorrupción. ¿Cómo esos dos sistemas van a converger en el sistema de impartición de justicia, en la calidad de los jueces, en la calidad de los magistrados, en la calidad de los ministros, en todos los actores que están relacionados con este ecosistema? Bueno, yo creo que la idea del Sistema Nacional Anticorrupción al final se reduce al problema de cómo reducimos la impunidad. Y la corrupción no solamente se da en la relación gobierno-ciudadanos, sino también se da en la relación entre ciudadanos. ¿Sí? Entonces, un mejor sistema de impartición de justicia sería, en mi opinión, una de las mejores medicinas contra la impunidad y la corrupción. ¿Por qué lo digo? Porque si a mí hoy firmo un contrato, un convenio, y el proveedor no me cumple, no me entrega el servicio con la calidad y el tiempo, allí hay, yo sé que no se llamaría un acto de corrupción, pero hay un incumplimiento contractual, ¿sí? Y hoy no pasa nada, no le pasa nada al que incumple. Se ríe, ¿no? El proveedor te dice, no, a ver, hazle como quieras. Hazle como quieras, y si acaso llego a Profeco, me dan una cita en 2 meses, en fin. Bueno, si empezáramos a cambiar esa lógica de acción por una resolución inmediata, entonces empezamos a cambiar el entorno. Y lo mismo sucede. Y por eso una de las vertientes de la justicia cotidiana también tiene que ver con la mejora en los trámites y los servicios, ¿no? Si yo tengo un trámite de calidad, donde tengo una cita, sé qué papeles voy a llevar y un tiempo de resolución, estoy desincentivando la corrupción, ¿sí? Entonces, la corrupción se reduce mejorando la calidad, los tiempos de respuesta y simplificando los trámites, menos que persiguiendo al coyote o ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender, que el sistema anticorrupción no es un sistema para perseguir a malos, sino es un sistema para mejorar los procedimientos, los trámites, los servicios y diseñarlos de tal manera que faciliten la interacción gobierno-ciudadano, donde haya transparencia, claridad, tiempos eficientes y mecanismos de vigilancia de que esto sea así. Si hacemos esto, Tulio, creo que iríamos por un camino que quizás en algunos años nos permita avanzar significativamente en la lucha contra la corrupción. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por el trabajo ciudadano que siempre participas, porque quiero decirles que no solamente es director del CIDE, que no solamente es investigador, sino que Sergio le dedica mucho tiempo a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil para poder compartir sus conocimientos y para poder aportar en las iniciativas que los ciudadanos y las organizaciones han venido impulsando. Te agradezco mucho como siempre, Sergio. Al contrario, muchas gracias. Amigos, pues nos quedamos con la idea de que la justicia cotidiana debe ser una exigencia permanente de todos los ciudadanos. Que cuando nos sentemos con nuestros gobernantes, que cuando nos sentemos con los miembros de la administración pública, que cuando nos sentemos con los partidos políticos, exijamos que estas iniciativas que acaba de mencionar Sergio, que están por presentarse al Congreso, se hagan realidad. Y de veras me quedo con esta idea, que la justicia cotidiana sea un concepto que podamos todos los ciudadanos internalizar y que exijamos en cada momento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Gracias.